¿Qué fue eso, por favor? Hola amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a reaccionar y analizar por primera vez al cantante mexicano Jorge Negrete. Este video va dedicado con mucho cariño a Daniel, que hacía mucho tiempo que me venía pidiendo a Jorge Negrete. Y les cuento que vamos a escucharlo cantar El Jinete y también un fragmento de Yo Soy Mexicano. ¡Wow! ¡Qué bonita voz, por favor! Ya puedo notar que esta es una voz muy trabajada, con muchas horas de vocalización encima. Los cantantes de antes tenían mucha técnica. Ahora recuerdo a Pedro Infante, que también lo he traído al canal, a Javier Solís. Son voces con mucho estudio y también muy buenos intérpretes. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. ¡Oh! ¡Qué buena colocación que tiene! Está cantando con un sonido más bien cubierto, oscuro, como lo hacían en la vieja escuela. Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. ¡Wow! ¡Qué bonitas esas voces que se sumaron al final de la estrofa! En un momento formaron un acorde. ¡Qué lindo! Todo suena muy armónico, me encanta. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada. Tiene una forma muy particular de proyectar su voz al final de algunos versos, como lo escuchamos recién, en este último fragmento. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. ¡Qué voz, por favor! Me encanta. Hasta ahora está cantando con el registro de voz de pecho, abarcando la mayor parte de la octava 3 y principios de la 4. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida. Me gusta mucho cómo mezclan en la canción el canto solista y el canto a voces. Es un muy buen detalle. Y no me quiero olvidar de destacar el texto. La letra de la canción está muy bien hecha, muy bien hecha. Por eso busca la muerte. Durante toda la canción estuvo muy presente el vibrato, que además de ser un adorno vocal, sirve para mantener una nota afinada. La verdad que hasta ahora estoy fascinada con la voz de Jorge Negrete. Vamos a seguir escuchándolo. Acompáñenme. ¿Sería mucho pedirle una canción? Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Esa es muy bonita. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. Hola, muchachos. Vamos a cantar El Mexicano. Ah, ok, parece que la canción forma parte de una película. La verdad es que no sé cómo se llama la película. Si alguno sabe, déjenmelo dicho por favor en un comentario. Sigamos. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. ¡Wow! ¡Qué recitado que se mandó, por favor! Algo que admiro y que amo en mis amigos mexicanos es cómo valoran su tierra, sus raíces, sus tradiciones. La verdad que son un ejemplo a seguir. Y aprovecho a mandarles un gran abrazo a todos mis amigos y amigas mexicanas que siempre me acompañan en cada video, me dejan un mensajito. Muchas gracias por acompañarme, los quiero muchísimo. Vamos a seguir. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me sorprendió. Hizo un flip. Eso es una desconexión en la voz, un cambio de registro. Es decir, que pasa de cantar con voz de pecho a cantar con voz de cabeza. Muy lindo. Nací despreciando
fuerte. Y si he hecho bravatas, también las sostengo. Ese detalle final de sacar más la voz y después esconderla, solo lo puede hacer un cantante de excelencia. Tiene un total control de su aparato fonador. ¡Wow! Estoy encantada con Jorge Negrete. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao. Esa fue una especie de pregunta-respuesta entre Jorge Negrete y los violines. La verdad es que es una composición preciosa, única. Traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajón. Es muy bueno, muy bueno. En este fragmento usó como recurso el portamento, que es cuando se arrastra una nota, y encima lo hizo con una sola respiración, es decir que tiene una gran capacidad pulmonar y también un excelente apoyo diafragmático. Correr mi caballo en pelo montado. Otra vez apareció el flip, la desconexión de registros. Es muy difícil de hacer eso. Bravo, excelente. Pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Me gusta mucho su voz, pero también la picardía, la gracia con la que dice el texto. Se nota que lo siente y por eso logra transmitir también. Yo soy mexicano. Ay, 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 ay. ¿Qué fue eso, por favor? Me tomó totalmente de sorpresa. Me dejó helada. Espérenme un segundo que voy al piano a ver qué nota es y ya vuelvo. Un La 4. ¡Wow! No solamente llegó a esa nota aguda, sino que también la pudo mantener, la sostuvo y le agregó vibrato. Es increíble, con total fluidez lo hizo, se lo notaba muy cómodo. Increíble. Te cuento que la mayoría de mi contenido no se monetiza por cuestiones del copyright, así que tu ayuda es fundamental para poder continuar con este canal. Abajo en la descripción te voy a dejar diferentes opciones que tenés para colaborar con mi trabajo. Desde ya, muchísimas gracias. Muy atravesado. Sin palabras. Amigos, quedé maravillada y helada con Jorge Negrete. Qué gran intérprete y qué manejo extraordinario de su aparato fonador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció? Déjenmelo dicho acá en un comentario. Y no se olviden, si todavía no se suscribieron, de hacerlo, que me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Solo tienen que apretar el botón rojo y después la campanita, así no se pierden ningún video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Te mando un abrazo enorme. ¡Chao!